Muy buenas noches. La Universidad Nacional está esta semana en una rendición de cuentas sobre lo que hizo el año pasado y lo que piensa hacer este año y en el futuro. La universidad acaba de anunciar que continúa trabajando el tema de la paz de cara al posconflicto a través del Centro de Pensamiento y seguimiento a los diálogos de paz. Con Naciones Unidas realizó un proceso de selección de delegaciones de víctimas que asistieron a las conversaciones de paz de La Habana. Con el Ejército y el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la universidad trabaja en la construcción de lo que ha llamado Ejército del Futuro. Y actualmente adelanta el censo de guerrilleros. Por otra parte, la Nacional anunció que por primera vez se inscribieron en esa institución, y lo están haciendo todavía, para el programa de admisión especial bachilleres víctimas del conflicto armado interno en nuestro país. Por todas estas razones, nuestro invitado de esta noche es el doctor Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional. ¿Qué son todos estos planes, doctor Mantilla? Pues Yamil, la Universidad Nacional, desde cuando se iniciaron los diálogos en La Habana, se ofreció a colaborar de manera decidida en ese proceso. Nosotros coordinamos junto con Naciones Unidas y en algunos casos con la Conferencia Episcopal Colombiana los diferentes foros que permitieron compilar los documentos que finalmente sirvieron de base para el estudio y negociación en La Habana. Y en el acuerdo mismo quedó de manera explícita el compromiso para que la universidad realizara el censo de los excombatientes. Esa tarea se está llevando a cabo, calculamos que en un par de semanas ya se concluye, y obviamente el tener el censo de los desmovilizados, de los exguerrilleros, es lo que nos va a permitir saber cómo se componen sus familias, cuál es el grado de escolaridad que ellos tienen, por ejemplo, qué expectativas tienen, y de esa manera prepararnos entonces para ofrecer soluciones en esta etapa de posconflicto. Entonces, doctor Mantilla, primero, ¿qué es lo que la universidad en el estudio que está realizando y que está a punto de entregar llama el Ejército del Futuro? Bueno, ese es un programa que con nuestros profesores expertos en tantas áreas ha venido asesorando al Ejército Nacional, especialmente en las zonas de conflicto. Se trata... En las zonas que eran de conflicto. Que eran de conflicto, Ajá. de acuerdo. Donde están las jurisdicciones especiales para la paz. Y se trata entonces de presentarle al Ejército alternativas desde la academia, distintas a las que ellos han conocido en su formación militar desde sus inicios. De eso se trata, de tener un ejército que comprenda un poco este proceso que ha llevado a cabo el país, y un ejército que no esté únicamente preparado para combatir enemigos por las armas, sino también para integrarse en la construcción de la paz. ¿Pero este estudio lo están haciendo conjuntamente con el ejército? Por supuesto, Yamil. Es decir, es una asesoría para el ejército. ¿Y cómo usted, cuál es el ejército del futuro en Colombia? Yo creo, a ver, yo me imagino un ejército donde efectivamente el soldado no se forme para ir a combatir a otro colombiano con las armas, sino más bien un ejército que esté dispuesto a contribuir en la construcción de la paz, que tenga clara la importancia que tenemos todos los colombianos, donde todos debemos caber y servir a este país. No, pero para hacer puntualmente ¿qué, señor rector? El ejército está llamado a ejercer unos controles en estas zonas para evitar que otros actores tomen el papel que tenían los guerrilleros anteriormente. Fundamentalmente. Eso es fundamental. Sí. Eso es fundamental. ¿Pero eso a partir de cuándo? Se está precisamente en el momento del trabajo
para la implementación de los acuerdos. Y ¿cuándo? Pues yo no podría decir una fecha. Pero es pronto. Por supuesto. Porque ya el riesgo de que las zonas que estaban bajo el control de la guerrilla las ocupen otros sectores no santos, se está viendo. De acuerdo, Yamid. Y precisamente se viene ya trabajando en estas zonas con la rapidez que nos permite llevar a cabo la tarea del censo, por ejemplo. Pero entonces, doctor Mantilla, el propósito de este estudio es que el ejército ocupe las zonas que antes estaban en poder de la guerrilla. No tanto que lo ocupe, sino que lo ocupe bien. Es decir, que su misión allí tenga un giro hacia la tolerancia bien entendida, ¿no? Es decir, se trata de impedir que las zonas que controlaban las FARC sean ahora controladas por las BACRIM o por el narcotráfico. O por la delincuencia, de acuerdo. De eso se trata. De eso se trata, de eso se trata. ¿Y ese para usted es el ejército del futuro? Yo creo que ese debe ser el papel del ejército del futuro. Ahora, mire, y con respecto al censo de guerrilleros. Sí, señor. A ver, nosotros creemos que tener perfectamente identificados, primero, cuántos son. Segundo, qué edades tienen, qué grado de escolaridad tienen, qué expectativas tienen. Es el primer paso para poder también ofrecer soluciones. Por ejemplo, dentro de la guerrilla hay excombatientes que son magníficos enfermeros, para poner un ejemplo, que tienen una práctica de más de 20 años y lo hacen mejor que un estudiante de enfermería. Pero la universidad tampoco puede ir a entregarles un título de enfermero solamente por esa práctica que tienen, y hay que validar esos saberes de la mejor manera. Entonces, ese trabajo que tienen que hacer las universidades y las instituciones técnicas es lo que se hará a partir de ese diagnóstico y de ese censo que se está realizando en este momento. ¿Y usted calcula, doctor Mantilla, que cuándo terminará el censo? El censo va a terminar muy pronto, en un par de semanas. Por supuesto, los resultados no serán abiertos inmediatamente. Vendrá una etapa donde se consolidan esas cifras y se dan a conocer a los organismos como Naciones Unidas, pero sí, en la medida en que vaya pasando el tiempo, por supuesto que se irá informando cómo es esa composición. Pero entonces, señor rector, el estudio sobre el ejército del futuro en Colombia y el estudio sobre el censo de guerrilleros y en qué podrían ubicarse profesionalmente, digamos, ¿se le entrega a quién? A ver, eso fue contratado principalmente por el Ministerio del Interior, en cabeza también del doctor Pardo, y obviamente de común acuerdo con las FARC, así se pactó en el acuerdo de paz. Por lo tanto, ellos serán los primeros en conocer esos resultados. Pero entonces, doctor Mantilla, para aquellos casos en donde haya guerrilleros, médicos, enfermeros, dietistas, sí, odontólogos, agrónomos, cocineros, sí, ingenieros civiles que construían magníficos puentes. Todos esos los tienen. Todo eso hay que identificarlo. La exguerrilla, digamos. De acuerdo, todo eso hay que identificarlo. Y también hay que evitar, y a mí es muy importante, y por eso es tan importante hacerlo pronto, la posible intromisión de personas que no fueron combatientes. Pero la idea, doctor Mantilla, es la de qué hacer con los profesionales de la guerrilla. Bueno, o especializados, digamos. Con las universidades tenemos claro que cada universidad puede contribuir. Por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional puede contribuir en la formación de maestros. Nosotros podemos contribuir en la formación de otros profesionales. Incluso habrá algunos guerrilleros que pueden hacer estudios de posgrado en ciencia política, deben conocer cómo funciona el Estado algunos, y por supuesto que esa validación de esos saberes solo la pueden hacer las universidades o las instituciones de educación superior. Es decir, es la
incorporación total de la exguerrilla a la sociedad. De acuerdo. Ahora, habrá otros que iniciarán unos estudios universitarios o técnicos. Y ahí, por ejemplo, habrá que pensar en tener unos programas especiales de admisión para las universidades. Pero, a ver, el SENA también está participando ahí, supongo. Por supuesto que sí. Para técnicos. Por supuesto que sí. Ahora, y los guerrilleros de la pura base, que tienen muy pocos conocimientos, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, ellos podrán ser capacitados primero en la básica y la media, y habrá que ver qué expectativas tienen para posteriormente convertirse en técnicos, tecnólogos o profesionales. ¿Y cuál es el tema, doctor Mantilla, de acoger a los bachilleres víctimas del conflicto? A ver, la Universidad Nacional tiene una gran demanda de cupos. De hecho, en el año estamos observando cómo la cifra se acerca a los 120.000 aspirantes, de los cuales únicamente estamos admitiendo un poco más de 10.000. Estos bachilleres que han estado en estas situaciones tan vulnerables, pues no tienen la capacidad para ir a ganar un cupo compitiendo con bachilleres egresados de los mejores colegios del país. Sí. Por lo tanto, hay que hacer una admisión especial para que puedan ser recibidos con unos puntajes inferiores y que nosotros nos encarguemos de darles una capacitación que les permita adquirir el nivel necesario para que tengan éxito después como estudiantes. ¿Y cuántos usted calcula que son más o menos? A ver, lo que yo no podría aventurarme en una cifra, además porque... Pero es el grueso del azar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero es posible que también con las demás universidades podamos atender... Sí, es decir, no es solo la nacional. No, por supuesto que no. Es un plan para que todas las universidades... Todas las universidades, y hay públicas y privadas. Ah, públicas y privadas. De acuerdo. Y también tenemos constituido, por ejemplo, el Instituto Colombo-Alemán de Paz, que es con 5 universidades alemanas y 5 universidades colombianas, para tener formación ya de investigadores a nivel de posgrado en temas relativos a paz. Bueno, ahora, al margen de esto, doctor Mantilla, ¿qué pasó con el Hospital Universitario de la Nacional inmediatamente después de Comercial? ¿Qué pasó con el hospital, doctor Mantilla? Bueno, el Hospital Universitario Nacional es uno de los proyectos más importantes que hemos logrado nosotros abrir en el año 2016. Primero, conseguimos unos recursos gracias a una ley que el Congreso nos aprobó, de estampilla, que permitió dotar ese hospital universitario. La Universidad Nacional, desde el cierre de San Juan de Dios, no tenía un sitio de práctica para los estudiantes de medicina y en general del área de la salud. El hospital se abrió hace exactamente un año, lo inauguró el presidente Santos. Y en este primer año hemos tenido, por ejemplo, ya 15.475 consultas. Hemos tenido 2.713 cirugías en los 3 quirófanos que ya se habilitaron de los 8 que están previstos. Y de esa manera podemos dar, por ejemplo, que hemos hecho ya 79.500 pruebas de laboratorio clínico. El hospital universitario además está sirviendo en este momento como gran laboratorio para los estudiantes de medicina, de enfermería, de terapias, de odontología, y se empieza a convertir este espacio de Santa Rosa en Bogotá como un campus de salud para la formación de los médicos que necesita este país. Y al margen de eso, doctor Mantilla, ¿a qué pacientes atiende el hospital universitario? Bueno, en el sistema de salud actual nosotros tenemos convenios con varias EPS ¿Que los envían al hospital? Que los envían al hospital. ¿Y ustedes están atendiendo cuántos pacientes al mes o al día o a la semana? Pues ya hemos tenido, fíjese, Yamit, habilitadas 136 camas de las 232 y allí hemos tenido...
de las 232, que es el objetivo máximo. Es el objetivo que tenemos en esta primera fase. ¿Y que cuándo terminan? Eso debe terminar este año. Este año. ¿Y Sí. qué decía usted? Y de eso hay 20 de cuidados intensivos. Aspiramos a tener 47. Pacientes, nosotros ya hemos tenido una atención cercana a los 4.000 pacientes que se han hospitalizado. Hemos tenido también los aportes de importantes empresarios bajo la iniciativa de Mario Hernández, el marroquinero, quien se ha sumado y nos ha ayudado con la donación de algunos espacios que necesitaban la dotación especialmente. Este es un gran proyecto, y es un proyecto para la ciudad de Bogotá y para el país, porque al ser un hospital universitario, Yamid, va a estar encaminado a hacer investigación en el área de la salud. No es solamente una clínica más, va a ser un hospital donde se va a realizar la investigación que requiere este país en materia de salud. Y adicionalmente, hay que decir que estamos alcanzando unas cifras inimaginables hace unos años. Estamos llegando a graduar ya casi 10.000 estudiantes en la Universidad Nacional en un año, de los cuales estudiantes en este momento ya tenemos un 18% que son de posgrado. Especialmente estamos graduando en la Universidad Nacional el 39% de los doctores que se forman en Colombia. Pero ustedes tienen ya maestrías y doctorados. Tengo maestrías y doctorados en prácticamente todas las áreas ¿Y en del maestrías conocimiento. más o menos cuánto, o tienen las cifras exactas? En maestría sí tengo la cifra, Yamid, en maestría son cerca de 3.500 nuevos egresados. ¿Y el doctorado? En doctorados, el año pasado se graduaron cerca de 200. Ahora, mire, doctor Mantilla, ¿cuál es el futuro de la Universidad Nacional? A ver, la Universidad Nacional, como patrimonio de todos los colombianos, tiene un futuro que la misma sociedad se va a encargar de que sea promisorio, de que sea exitoso, porque es la universidad del Estado, es la universidad que no debería hablar con el Estado, sino más bien desde el Estado, es la conciencia de esta nación. Una universidad es de las joyas más valiosas que puede tener un país. Y siendo la universidad pública más importante, su futuro nunca debería estar en riesgo. Nosotros confiamos en que cualquier gobierno que llegue a dirigir el país tenga muy claro que lo más importante que tiene el país para realizar es la educación de calidad. Se ha avanzado mucho en la básica, en la media, y yo creo que hay una deuda pendiente con la educación superior. Sobre ese tema de la deuda, doctor Mantilla, ¿cuánto vale el funcionamiento docente y ejecutivo de la Nacional al año? A ver, nosotros tenemos un presupuesto de mayor al billón de pesos. En funcionamiento, la cifra que destina la universidad es cercana a los 700.000 millones. ¿Y se va a aumentar el año tanto o eso sigue igual? Eso se incrementa de acuerdo con la Ley de Educación Superior con el IPC, pero los costos reales están unos 4 puntos por encima. Por encima del IPC. Y eso ha generado unos déficits que son desde el año 92 acumulados. El gobierno nacional ha tenido algunos gestos de generosidad en algunas épocas, pero por supuesto que no es todavía suficiente. Lo importante es que haya conciencia de la importancia de tener una universidad de calidad pública que forme los mejores profesionales y los doctores que necesita este país. A ver, doctor Mantilla, resumiendo en general los temas que hemos tratado en esta conversación. El primero, el ejército del futuro, el ejército de paz, ya va a tener definidas y detalladas sus funciones. Yo creo que sí, Yamil. Yo creo que el acompañamiento y la asesoría que presta la universidad va a permitir tener un ejército con una visión muy moderna de lo que debe ser la defensa nacional.
temor que existía en algunos sectores del ejército en el sentido de que la paz podría reducir el tamaño de nuestro ejército, que es el más grande de países subdesarrollados, ¿no es válido? Yo creo que por ahora no sería correcto, hasta no tener una mayor estabilidad. Yo creo que en la medida en que más bien aumente el número de colombianos muy bien educados a nivel universitario, las cosas se van compensando. Y qué bueno poder destinar entonces recursos que se destinaban antes a la guerra precisamente para la educación. Inclusive de los mismos militares y guerrilleros. Que se podrían compartir para que esos militares también tengan una educación de calidad en diferentes áreas del conocimiento. Ahora, con respecto a lo del censo de guerrilleros, usted me habló de los guerrilleros y las guerrilleras. Bueno, ahí yo lo hablo en forma genérica. Por supuesto que están los y las guerrilleras. Sí, ahí también hay enfermeras y médicas. Por supuesto, hay gente muy valiosa allí y además la Universidad Nacional ha estado, como ninguna otra, también en zonas de conflicto, como Tumaco, por ejemplo. Nosotros tenemos en Tumaco una sede, es la única institución de educación superior de calidad allí con programas reales donde los muchachos aspiran a formarse profesionalmente después en Bogotá, Medellín, y donde tenemos las grandes sedes, en Leticia, en San Andrés, en Arauca. Ahí está presente la Universidad Nacional. Y esa experiencia que tenemos también con las comunidades, no solamente en formación de jóvenes profesionales, sino en programas de investigación pertinente para estas regiones, hace que la universidad juegue un papel importante, porque gana la confianza, fíjese, Yamil, de la sociedad, también de la guerrilla y del gobierno nacional. Y eso pocas instituciones en Colombia tienen esa confianza. Con respecto al futuro de los guerrilleros desmovilizados, que ya en las zonas veredales hay más de 7.000, ya el futuro de estos hombres y mujeres está más o menos definido, acordado, convenido. Yo no conozco esa... pero digo, con respecto al trabajo que va a proponer. Por supuesto, el censo va a determinar... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Así es. Ahora, el censo lo que mide no es la cantidad de guerrilleros que hay, sino la calidad de la educación que tienen. No solamente, Yamil, va a medir muchas cosas. Prácticamente se está formulando unas 80 preguntas a cada uno de los encuestados. Y eso pues va a permitir tener un diagnóstico muy importante, no solamente del nivel de escolaridad, sino también de la composición de sus familias, muy importante, de cómo, hay que tener en cuenta que muchos de ellos ni siquiera tienen una cédula de ciudadanía. No sabemos cuántos hijos tienen, o si sus padres viven, o en qué condiciones viven, si son campesinos o no lo son, si viven en las mismas regiones o en otras. Todo ese tipo de información es lo que este censo debe proveer al término de estas encuestas. La pregunta final que es para nuestros televidentes y por supuesto para usted primero, doctor Mantilla, ¿cuál es el futuro del ejército en Colombia según el estudio que usted está realizando? Yo creo, Yamil, que el ejército tiene un gran futuro. De ninguna manera va a desaparecer. Ni reducirlo. No creo que se vaya a reducir, al menos en un corto plazo. Pero creo que... Digamos que esa es la pregunta, doctor Mantilla. ¿Debe reducirse el ejército de Colombia, sí o no? En este momento creo que no. Que no. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Debe reducirse el ejército de Colombia ahora que estamos en tiempos de paz o no? Resultado del sondeo al final de la emisión. Doctor Mantilla, muchas gracias. Muchas gracias. Y felicitaciones por la Nacional. Muchas gracias. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero C.